I had a dream that I could fly from the highest wing. I had a dream. Muy buenas tardes, Silverio. Muchas gracias por compartir tu tiempo con este espacio de Transbitácora para aportarnos luz sobre la transexualidad desde la ciencia. Quisiera preguntarte en primer lugar, como sexólogo, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Muy bien, pues buenas tardes, Terry. Yo lo primero, encantado de participar en la experiencia de Transbitácora y a ver si soy capaz, como me propones, de dar luz desde la ciencia, ¿no? Más que luz, por lo menos sí algún pequeño atisbo, algún pequeño rayo, ¿no? Y yo como sexólogo, sinceramente, me siento solamente capacitado para definir lo que es el sexo, que es un poco la suma de dimensiones que nos van construyendo en tanto hombre y en tanto mujer, ¿vale? Es un poquito esa suma de niveles los que nos acaba llevando a esa doble realidad del hecho de tener una identidad de hombre o una identidad de mujer. Y luego lo que llamaríamos género, pues seguramente tendrá que ver con todo lo que es la articulación social y las implicaciones que tiene el hecho de hablar de esa diferencia de hombre y mujer. Género seguramente tiene mucho más que ver con las, de alguna manera, como decía, implicaciones sociales, y ahí la discriminación está a la orden del día y el género de alguna manera acaba equivaliendo de una forma mucho más marcada o más proporcionada a lo femenino, a lo que tiene que ver con mujer, porque inevitablemente ha pagado ese precio de la discriminación, ¿no? Pero nosotros los sexólogos sí que nos gusta hacer una pequeña matización, que entendemos la diferencia como valor, y otra cuestión a la que hay que enfrentarse es al intentar sacar partido interesado de esa identidad en beneficio o intentando subyugar a la otra parte, ¿no? Que es lo que sería la discriminación. O sea que en líneas generales, y resumiendo mucho, para nosotros los sexólogos va más allá de lo que es estrictamente biológico y nos habla de la diferencia como valor, y luego el género sería un poco todas esas implicaciones sociales. Desde la ciencia, Silverio, ¿cómo dirías tú que se explica la transexualidad? Desde la ciencia, realmente la transexualidad lo que ha sido todo un reto, y lo primero que tenemos que reconocer, la sexología como ciencia, es agradecerle a los transexuales su propia existencia, porque nos han obligado a contestar una pregunta que se daba por obvia, pero que no estaba contestada, y es por qué somos hombres y por qué somos mujeres. Incluso hasta que no llegaron los transexuales ni siquiera teníamos concepto. A veces las personas que viven en el poder de privilegio no son conscientes de dónde se encuentran, ¿no? Entonces el concepto de cisexual ha sido una reacción a la propia existencia o a la propia demanda de la transexualidad de ser entendida científicamente. Entonces, yo creo que en honor a la verdad, lo primero habría que poner en valor eso. La transexualidad como tal nos ha obligado a reflexionar sobre lo que debería ser, lo que debería de haber sido la primera pregunta original, y es ¿por qué somos hombre o por qué somos mujer? Y la transexualidad lo que ha hecho es obligarnos a reflexionar de qué sucede cuando algo, en principio, parece que no sale como estaba previsto. Por lo tanto, la explicación de la transexualidad, desde mi punto de vista, no debe ser distinta a la explicación de lo que es una persona cisexual. Y es que la identidad sexual seguramente viene condicionada por antecedentes prenatales que tienen que ver con cuestiones de orden cerebral. Es verdad que no tenemos una explicación absolutamente fina como una ley física, pero en base a las biografías y a las experiencias de los sujetos, y cuando vamos teniendo algún tipo de variable en lo que llamamos experimentos naturales, nos llevaría un poco a entender que tal vez la identidad de las personas, ahora transexuales o no es lo de menos, la identidad de las personas parece que tiene que ver con cuestiones de orden prenatal, y a veces podemos caer, no de manera malintencionada, podemos caer en la trampa de confundir lo que es percepción con construcción. Entonces nosotros los sexólogos consideramos que la identidad transexual o cisexual tiene más que ver con un proceso de percepción de algo que nos viene dado, y no tanto de construcción por parte de uno mismo o de una misma. En ese sentido, ¿existe evidencia científica en torno a las personas no binarias? Ese limbo en el que estamos dentro de, bueno, de esa horquilla en la que están el hombre y la mujer en dos extremos. ¿Qué dice la ciencia sobre ello? Fíjate, la ciencia no dice nada, Terry, y además debemos de asumir con humildad por qué no dice nada. Y yo creo que estaríamos en un momento
en el que tal vez debiéramos de escuchar más y juzgar menos. A lo que me refiero es, yo puedo tener unos parámetros científicos que más o menos me pueden servir para explicar por qué las personas tienen una identidad en tanto mujer, en tanto hombre y en tanto transexuales, ¿vale? Pero las identidades no binarias todavía tenemos que plantearnos con mucha calma. Tal vez podíamos caer en la trampa inicial de frivolizarlo, con todo respeto, como considerando a estas personas como, bueno, que tienen una identidad de hombre o de mujer, pero que no acaban de encajar en los estereotipos y en los mandatos sociales, y entonces digamos que su sexualidad, su personalidad concreta no acaba de encajar en ninguna de esas dos y necesitan expresiones diferentes. Yo creo que esto sería una forma de explicar apresurada lo que no sabemos entender desde el plano científico. Y creo que igual que hace 40 años la transexualidad se nos escapaba y nos obligó a reflexionar y a repensar, la propia bisexualidad también, yo creo que las personas no binarias tienen que orientarnos con sus biografías y probablemente los científicos dedicarnos bastante menos a juzgar y más a escuchar, y en base a esas biografías podremos ir o no proponiendo si lo que está sucediendo, ¿vale? Se estructura más en lo que sería el registro sexo, en sexualidad, en roles y estereotipos, pero desde luego yo creo que tenemos muchísimo que recorrer y en realidad la ciencia no dice nada de las personas no binarias porque tal vez hasta ahora no hemos considerado la pregunta de qué pasa con las personas no binarias, ¿no? Y yo creo que sería un momento más para recibir, para escuchar y en base a lo que acabamos recogiendo, ver cómo podíamos plantear científicamente la pregunta. Por tanto, la pregunta ni siquiera está planteada, Terry. Realmente interesante porque están emergiendo un montón de realidades nuevas en las que ni siquiera las propias personas sabemos dónde ponernos. De Sí. hecho, Transbitácora nace de esa necesidad de saber más, de indagar un poco, en este caso, el camino de una persona que está en esa situación y que además ve alrededor pues, un montón de visiones distintas que a veces hay que conjugar, porque además no somos solo biología, ni solo sociedad, ni solo psicología. Y bueno, creo que va a ser muy bueno si este camino lo hacemos de la mano las distintas disciplinas, ¿no? Fíjate, y perdona, Terry, al hilo de lo que comentas, la propia transexualidad como tal no tenía unos parámetros, no tenía una terminología sobre la que situarse. Y en el momento que existe la terminología, que existen nombres, que existen compartimentos estancos, las personas van apareciendo y se van situando, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí tenemos que tener muchísima calma porque tal vez la desatención, ¿vale?, que ha habido a la realidad de las personas no binarias se debe a que estas personas en sus evoluciones, en sus biografías, no han encontrado referentes donde situarse y mal que bien van, entre comillas, sobreviviendo como puedan. Entonces, no tengo ni idea, en el mejor de los sentidos, como expectativa grata, no tengo ni idea lo que sucederá en el futuro cuando chicos y chicas de 9, de 10, de 11, de 15 años, ¿vale?, estén creciendo con la fortuna, porque yo creo que es una suerte, con la fortuna de poder tener unos referentes donde, llamémosle, esa identidad no binaria es algo sobre lo que se puede reflexionar, porque estas personas han llegado a su etapa adulta sin la posibilidad de reflexionar sobre esa etiqueta, sobre ese constructo. Y eso yo creo que de un modo u otro ha condicionado. Es decir, nos vamos colocando en aquello que encontramos, ¿vale? Y entonces nos metemos en el travestismo cuando luego nos damos cuenta que hay transexualidad, ¿vale? Nos vamos colocando en, yo qué sé, pues en bisexualidad cuando a lo mejor la cosa va por otro lado y nos vamos colocando en identidades no binarias cuando realmente eso existe, ¿no? Entonces, yo creo que los tiempos que nos esperan vivir son de apertura y sobre todo van a traer muchas más ventajas que inconvenientes. En relación con las identidades trans, Silverio, ¿qué edades son clave en cuanto a la toma de conciencia? En los últimos tiempos nos estamos dando cuenta de que no atendíamos a la transexualidad casi más por temas de orden legal, porque algunas de las intervenciones requerían intervenciones médicas, que ahora nos damos cuenta que no son tan importantes, ¿vale? Pero en realidad nos damos cuenta que desde que la persona tiene conciencia,
tiene capacidad para reflexionar sobre sí misma, y esto es una cuestión de orden de psicología evolutiva, a partir de ahí ya es importante, ¿vale? Con lo cual la infancia ya es una etapa relevante. También hay que decirlo, esto no quiere decir que todas las personas van a seguir el mismo patrón. A veces podemos cometer el error de que, como ahora estamos considerando que las realidades trans ya hay que escucharlas desde la infancia, el hecho de que alguien hable a sus 18, a sus 17 o a sus 20 años le haría perder consistencia, para nada, ¿eh? Es decir, los caminos de cada quien son muy personales y lo que al final acaban es poniendo en común a estas personas en que la identidad sexual que sienten no coincide en modo alguno con la identidad sexual que les asignamos. Y eso es lo que tienen en común. Pero después, la manera de expresarlo, igual que también la meta a la que hay que llegar, en ocasiones hemos hecho trampa a los transexuales, porque parece que hemos establecido una especie de patrón previo y escalones, y en la medida que éramos capaces de llegar a los escalones más altos, que era la reasignación genital, parecía que esa transexualidad estaba hecha como Dios manda, si me permitís la expresión. Y ahora nos estamos dando cuenta que no hay nada más discutible que eso y que el criterio es la comodidad, el bienestar y el equilibrio de cada persona, y eso tiene que ver con puestas en escena muy diversas, donde a veces la hormonación es una posibilidad o no, la reasignación genital es una posibilidad o no, y donde la clave va a ser la realidad de cada sujeto. Pero desde luego ya hay que empezar a escuchar en la infancia, sin pretender por eso que quien no se exprese en la infancia está expresándose de manera tardía, inadecuada o de manera más incompleta. Tampoco, porque podemos caer un poco también en esa trampa, ¿no? Pero desde luego que ya hay realidades biográficas que nos dicen, cuidado, estoy aquí, tengo 4, tengo 5 años y algo está pasando, ¿no?, a la hora de vivir mi identidad sexual de manera incompleta, si tenemos en consideración la identidad que me estáis asignando, ¿vale? Entonces, hago ese matiz, ¿no? La infancia ya está siendo un momento muy importante, pero luego las maneras, los modos de expresarlo va a depender de muchos factores. Hay personas que son más asertivas, más contundentes, más extrovertidas, que nos lo van a comentar muy pronto, y otras personas tardarán más. Esas personas que tardan no tienen una transexualidad atenuada o menos valiosa que las otras, sino que esa transexualidad forma parte, ¿vale?, de una estructura mucho mayor que es la propia persona. Y entonces ahí va a haber unas variables que van a condicionar. A veces podemos caer también en la trampa de querer buscar, unas determinadas expresiones en unos momentos de la vida, y si no se producen, podríamos caer en la trampa de creer que esa transexualidad no es igual de sólida, ¿vale? Por último, Silverio, quería preguntarte, desde tu experiencia, ¿cuáles son las necesidades más demandadas por el colectivo transexual? Fíjate, Terry, yo creo que las necesidades más demandadas, y yo soy muy positivo, ¿eh? El discurso victimista puede tener una utilidad, pero hay que tirar un poco para adelante. Yo creo, y ojo, cuando se resuelva una demanda hay que ir a la siguiente, ¿eh? O sea, que el hecho de que la demanda que yo proponga que esté superada, pues fenomenal, vamos a la siguiente etapa. Pero yo hasta ahora lo que percibía era, sobre todo en el ámbito más clínico de la terapia, la aceptación familiar. Yo creo que la aceptación familiar, desde mi punto de vista, es un elemento clave para pronosticar un mejor o peor avance, ¿no? Y no hablo de pronóstico porque parecería que estoy patologizando, y si eso se desprende de mis palabras, pido disculpas. Hablo más de un proceso longitudinal y no tanto de una cuestión de orden patológico que haya que resolver, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el que la familia apoye a la persona va a ser el principal motor, porque después la familia va a ser un elemento que va a plantarse delante del ámbito educativo y va a plantarse delante del ámbito sanitario. Pero si la familia, desde mi punto de vista, cierra filas, lo entiende, lo asume, yo creo que ese es el gran aval. Después, evidentemente, nos va a venir muy bien, y ya lo vamos teniendo, que en las diferentes comunidades autónomas tengamos ya protocolos para el ámbito educativo donde se pasan muchas horas, ¿vale? Eso va a venir muy bien. Entonces yo creo que lo familiar para mí es el punto de partida, y si lo familiar lo tenemos resuelto, luego el ámbito sanitario sí que tiene que tener unos protocolos, unas legislaciones, ¿vale? Y de alguna manera, unas pautas concretas para acoger a esos chicos y a esas chicas. Yo por ahí veo la clave, y después, a nivel legislativo, a nivel general, creo que se están consiguiendo grandes avances, y en ese sentido todo lo que venga va a ser un elemento facilitador.
Pues te agradezco muchísimo la claridad con la que has expuesto bueno, toda esta información. Creo que es de mucha ayuda para quienes estamos en el camino, intentando indagar un poco por dónde va la senda. Aparte, me gusta que nos comentas que la senda casi que la tenemos que ir haciendo, ¿no? Hay muchas cosas avanzadas, pero hay tantas otras. Incluso hay muchas cosas que se pueden hacer. Se ha avanzado mucho en la reasignación de género y a lo mejor hay que dar un pasito atrás diciendo, ¿es necesario? ¿Lo estamos haciendo para entrar en la norma? Y lo digo yo, que a veces quisiera tener un aspecto más X para que me traten de una forma más Y, porque a veces resulta que cuando estás en el centro no sabes muy bien, no puedes pedir a la sociedad que te trate de una manera cuando no la estás reflejando físicamente. Es todo bastante complicado, por lo que creo que aquí va a ser un trabajo que hay que hacer muy conjuntamente y donde, bueno, da mucho gusto y es muy refrescante escuchar opiniones como la tuya, de una persona no solamente sexólogo, sino además doctor en psicología, y donde estás contemplando muchos planos, pero con ese respeto de decir, aquí hay mucha tela que cortar todavía, y son las propias personas las que además tienen que ir abriendo camino, ¿no? Es que fíjate, perdona que te interrumpa, Terry, hay una cosa en la que tenemos que ser también honestos y agradecidos. Son las personas que nos sacan de nuestra zona de confort en el plano científico también, las que nos obligan a repensar. Y entonces, más allá de, bueno, la primera molestia que pueda suponer, mi teoría no explica todo, también nos ayudan a crecer. Yo siempre digo que la ciencia, en el fondo, es la propuesta de mapas, pero lo importante es siempre el territorio. Entonces, aun cuando tenga un mapa fantástico que ya ha conseguido explicar, o que yo creo que ha conseguido explicar la identidad masculina, la femenina y la transexualidad, eso no quiere decir que mi mapa sirva para todo, sino que mi mapa está explicando parte del territorio, pero siempre tendré que estar atentos o permeable a considerar que alguien me está diciendo, bueno, tu mapa puede ser muy bueno, o tu mapa puede explicar esta parte de la realidad, pero yo no me siento en ese territorio. ¿Vale? Con lo cual tu mapa no me está sirviendo. Y esa parte de permeabilidad a veces uno la pierde cuando la soberbia juvenil y creer que sabe mucho desde el punto de vista científico le lleva en ocasiones, no a lo mejor de mala fe, pero le lleva a desmerecer lo que su mapa no contempla, creyendo que son frivolidades o creyendo que son de alguna manera llamadas de atención o son puestas en escena poco habituales. Y yo creo que eso es muy malo. Yo creo que hay que parar, tener calma, dar siempre margen de confianza al que habla y eso nos va a ayudar muchísimo. Yo a veces como científico juvenil veo que no hemos tenido suficiente paciencia y hemos tenido una especie de reacción de rechazo a aquello que no era explicado por nuestro mapa, ¿vale? Y la clave es, oye, vamos a esperar un poco, porque a lo mejor tu mapa explica una gran parte del territorio, has hecho un gran mapa, chaval, ¿vale? Pero ojo, que lo importante aquí es el territorio y la ciencia es siempre una interpretación del territorio. El territorio son las personas. Así que el que está agradecido, Terry, soy yo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Silverio. Te mando un fuerte abrazo y bueno, y sobre todo el agradecimiento de que nos hayas dedicado este rato de compartir pensamientos y de compartir un camino, que estoy segura que nos seguiremos viendo en él. Un placer, Terry. Hasta siempre. Siempre.